Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Yasamanza Garnaga y en este video les hablaré sobre el juicio de Galileo Galilei. Spoiler, sale mal, para que cambien tantito de juicio y ahorita se regresan al de Johnny Depp y Amber Heard. Les hablaré sobre por qué ocurrió y cómo terminó y además de las controversias que existen alrededor de este, ya que la verdad completa pues no siempre es lo que se escucha, en realidad nunca es lo que se escucha. Y pues aclararé que en este video utilizaré información del texto Science, Religion and the Historiography of the Galileo Affair de Maurice A. Finocchiaro. Bueno, para empezar hay que aclarar que pues algunos estudiosos han cuestionado ciertos relatos tradicionales de la historia de la relación entre la ciencia y la religión. Por esto ha surgido un consenso general en el que se piensa que más bien que los dos principales enfoques tradicionales, religiosos y científicos, son una simplificación excesiva. O sea, por enfoques me refiero al enfoque que dice que esta relación es un conflicto y al enfoque que dice que la conexión es completamente armoniosa. Claro que históricamente ha habido varios conflictos, pero también acuerdos, entonces pues no es correcto inclinarse completamente a una sola creencia. Y aquí hablaré un poco sobre el juicio de Galileo, pero teniendo en cuenta lo antes mencionado, para evitar irnos mucho para un lado o para el otro como usualmente hacemos. Bueno, primero el contexto. En el siglo XV el dogma religioso sostenía que la Tierra era el centro del universo, que esta es la tesis geocentrista. Esta explicación fue sostenida por Aristóteles y desarrollada mucho tiempo después por Ptolomeo. Y esta fue la tesis que aceptó la Iglesia y no estaba sujeto a discusión, ¿era eso o era eso? Y pues la contraparte era la tesis heliocentrista por Aristarco de Samos. Esta sostenía que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Y luego la teoría heliocentrista moderna se reanudó con Nicolás Copérnico, que vivió de 1473 a 1543, esto antes de que naciera Galileo. Bueno, sobre Galileo. Pues Galileo empezó a enseñar astronomía en la Universidad de Padua y en su enseñanza recurrió a varios medios científicos y se deshizo de la especulación metafísica y teológica, y su tesis contribuyó a la de Copérnico. Se le considera por esto a Galileo el padre de la ciencia moderna, pues su método de observación que utilizaba para la investigación lo llevó a registrar diversos movimientos físicos como el de las mareas, que en realidad no tuvo nada que ver, pero bueno, esto justamente lo llevó a la conclusión de la rotación de la Tierra alrededor del Sol, como Copérnico había dicho anteriormente. Y pues aquí podemos ver entonces que la tesis de estos dos señores pues contradecía completamente el dogma de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Ahora, como decía anteriormente, pues hay que ponernos objetivos y considerar el contexto de aquella época, donde la Iglesia era pues un máximo gobernante y donde se tenía la teoría aristotélica como absoluta. O sea, pues hablamos de Aristóteles, quien sí tuvo muchos errores al hablar de física y astronomía y ciencia, pero pues era un hombre muy relevante, considerado una eminencia. Entonces hay que ponernos con eso en contexto. Así que la Iglesia pues adoptó esta teoría como la verdadera, porque aparte era un poco más ajustable a los escritos de la Biblia. Y este fue el inicio del problema, que hicieron esto un dogma. Entonces, este asunto de Galileo se supone que representaría un conflicto entre uno de los fundadores de la ciencia moderna y una religión muy impuesta y grande en el mundo. Por esto, pues siendo tradicionales, se ha considerado como un conflicto entre ciencia y religión, o por ejemplo, entre ciencia y cristianismo. Y pues a simple instancia sí puede parecer de este modo, pero existen otros aspectos que podrían indicar que no exactamente o no es totalmente el caso. Por ejemplo, pues ciertos datos dicen que algunos religiosos estaban de su lado y algunos científicos estaban en su contra. Por ejemplo, en 1615 a 1616 tuvo el apoyo de Monseñor Piero Dini y del padre Paolo Antonio Foscarini, y luego Ascanio Piccolomini, arzobispo de Siena, y Fra Fulgencio Micancio, teólogo de la República de Venecia, lo ayudaron a aliviar la condena de 1633, que voy a mencionar luego. Y pues algunos eclesiásticos también tuvieron una actitud más compleja hacia él. Por ejemplo, el cardenal Bellarmino lo ayudó a veces y en otras le puso obstáculos. Ahora el chismecito de su compita el Papa. Pues el Papa Urbano VIII fue su amigo y su patrocinador,
hasta 1632 antes de su juicio, pero se volvió contra él cuando publicó su texto El Diálogo, porque fue interpretado como desobediencia. La decepción, la traición, amigo. Porque pues literalmente le dijeron que no lo hiciera y lo hizo. Así que fue más bien un problema más enfocado a las ideas conservadoras y a las ideas progresistas, y no a un blanco y negro entre religión y ciencia, como hasta la fecha son la mayoría de estos debates científicos y religiosos, ¿no? Que es más un problema de ideas conservadoras versus ideas progresistas que ideas de religión contra ciencia. Y pues no es por defenderlos, pero pongámonos un momento en esa época. De repente vemos un sujeto que viene y te dice una idea completamente diferente a lo que tienes años creyendo y que te ha dicho todo el mundo que es la verdad absoluta. Sin conocer a los sujetos y sus estudios, pues es un poquito difícil de momento creerle totalmente, ¿no? Sin embargo, pues tampoco es muy correcto cerrarte completamente a la idea y de primera rechazarla. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Lo malo de esto también era que el modelo propuesto por Galileo tampoco mejoraba mucho astronómicamente el modelo de Aristóteles y de Ptolomeo. No era exactamente súper preciso debido a las ideas de las órbitas circulares, que luego se comprendió que en realidad eran elípticas, pero de momento por esto no era completamente preciso. Pero bueno, siguiendo con el juicio, Galileo se enfrentó con la autoridad 2 veces, una en 1616 y otra en 1633. Y primero el cardenal Roberto Bellarmino, como inquisidor, había ordenado que se investigara a Galileo. En este primer enfrentamiento, Bellarmino dictaminó la teoría heliocentrista como sin pruebas e insensata, pero no se le califica como hereje a Galileo aún, y se le pone la condición de que trate a su teoría completamente como una hipótesis. Sin embargo, años después a Galileo pues le valió. Fue cuando Galileo publicó su texto El Diálogo, y que mencioné antes, y pues mostró pruebas erróneas para su teoría, además de que ridiculizaba la teoría aristotélica, y su compita el Papa se lo tomó muy mal. Y fue entonces cuando, al concluir el juicio en 1633, ahora sí lo sentenciaron a una cadena perpetua. Galileo fue condenado por herejía, pero no en la forma más grave, que le llaman la herejía formal. Esa es la forma más grave. Más bien lo condenaron en un tipo intermedio que se llamó sospecha vehemente de herejía, y pues hay todavía castigos menores, pero ese tampoco fue el más grave. Sin embargo, la sentencia no fue tan increíblemente dura como en ese entonces se acostumbraba. O sea, sí estuvo feo que fue una cadena perpetua, pero me refiero a considerando los castigos que en esa época ponían, y por menos que eso. Y esto pues debido a sus relaciones con personas influyentes. Fue obligado a rechazar su teoría en voz alta en el juicio, y fue donde supuestamente dijo su famoso epúximo. Sin embargo se mueve, es la traducción, refiriéndose a que aún sostenía que la Tierra se movía alrededor del Sol, que en realidad dicen que no es probable que dijera eso. Su cadena perpetua fue domiciliaria, o sea, en su casita. Luego, en 1642 murió solo y ya con ceguera de varios años. Y muchos años después, el Papa Juan Pablo II dio un discurso sobre la rehabilitación de Galileo, y dijo que su sentencia de ese entonces había sido desafortunada y que fue un error de los teólogos de esa época, literalmente eso dijo. Y pues aunque Galileo no haya podido excusar al Papa pidiéndole perdón, pues mínimo al pobre se lo redimió por parte de la Iglesia. Entonces se puede decir que esta historia del tema de Galileo es compleja y representa un desarrollo de la historia cultural de los últimos 3 siglos. Todo este asunto es posible de interpretar como varias lecciones historiográficas que se pueden obtener de la historia de las interpretaciones. Por ejemplo, está el caso de Whewell. El esquema de Whewell sobre los acontecimientos de esto sería un resumen de la sentencia de la Inquisición, que pues siempre fue bien publicitada y que tenía una versión de los hechos desde 1613 hasta 1633,
Por ejemplo, decía que los problemas de Galileo venían principalmente de que en Italia la Iglesia tenía una característica importante, que era el pensamiento de que su autoridad no se sostenía si no se mantenía suprema en todos los puntos. O sea, podría decirse que tenía una característica totalitaria, más no autoritaria. Respeto tu privacidad tocando la puerta, pero reafirmo mi autoridad como padre entrando de todos modos. Luego, Whewell hizo una interpretación de lo que fue el supuesto Epoxy Mob, que a veces se representa como un pensamiento en voz alta heroicamente para afirmar la convicción de Galileo de la verdad a pesar de todo. Pues Whewell dijo que se puede interpretar más bien como un epigrama medio juguetón que se sabía que llegaría a algún cardenal. Entonces, vemos que la interpretación de este caso de Galileo pues tiene varias dificultades. Podemos decir que regularmente los simplifican mucho y por esto es tan difícil de sostener balanceadamente, ya que las versiones más extensas y elaboradas de casos armoniosos y de también casos conflictivos entre la ciencia y religión sí son más factibles que las veces que las sobresimplifican, aunque hay de todo, claro, ¿no? Entonces, bueno, es momento de mi humilde opinión. Lo que yo pienso es que claro que fue un acontecimiento bastante dañino para la ciencia. No justificaré el pensamiento tan conservador que envolvió el caso y en general la violencia de la Iglesia contra ciertas ideas progresistas científicas, pues me parece completamente una tragedia. ¿Cómo te atreves a decir algo lógico en la casa de Dios? ¡Regresa a tu loza! Ok, perdón. Y sin embargo, en el juicio de Galileo habría que considerar otros aspectos que usualmente no se consideran y ver el conflicto pues más extensamente. Y bueno, esto fue un resumen y ciertas explicaciones a controversias del juicio de Galileo Galilei. Espero que se hayan llevado algo y que mínimo hayan aprendido una cosita nueva. Y les dejo un cachito de la canción Epoxy Mob de Haggard, que es muy buena. Y gracias y nos vemos. Bye.